Soy Andrés Rodríguez Leos, soy experto en capacitación y consultoría financiera y el día de hoy vamos a platicar sobre valuación de empresas. Es la búsqueda de poder estimar un precio, es poder tener una idea de cuánto puedes vender, en cuánto puedes comprar una empresa. A través de esta o diversas metodologías existentes puedes obtener un precio estimado en el cual pudieses vender o comprar una empresa. ¿Por qué es importante? Al tú tener claridad de querer vender o querer comprar, la pregunta es ¿en cuánto la compro o en cuánto la vendo? Y los distintos métodos existentes te ayudan a poder tener esa certeza para poder negociar el precio de una empresa. Hay una gran diferencia entre valor y precio. Cuando establecemos el precio de una empresa, cuando se va a comercializar una empresa, nos encontramos con estos dos grandes valores o dos grandes datos, el valor y el precio. Normalmente el valor viene acompañado de un tema más sentimental. Cuando las personas fundan la compañía, cuando la compañía o la empresa viene de una herencia, viene fundada desde hace muchos años, se tiene un valor mucho más sentimental. Y esto muchas veces no coincide con la estimación del precio a lo cual las personas están dispuestas a pagar. El precio, por otro lado, es lo que está dispuesto a pagar un cliente, un comprador, algo que está dispuesto a poder desembolsar ese dinero. La diferencia entre valor y precio radica en que valor puede ser y tiene una carga sentimental y precio tiene acotado datos que te permiten poder saber cuánto pudieses comercializar la empresa. Hay muchísimos mitos acerca de la evaluación de empresas. El primero es que un método te da el 100% del precio o del valor a poder comercializar esta empresa. Ningún método es completamente exacto, porque tiene que ver con las características, con la proyección, con los momentos en el que estés realizando la empresa o que las motivaciones que te lleven a hacerlo. No es lo mismo vender una empresa para poder hacer algo hacia el futuro, vender una empresa porque se tiene que repartir en una herencia, porque se tiene que adjudicar por temas de deudas, etcétera. Uno de los principales mitos es el tema del método te da 100% de veracidad. El otro es que yo debo de tener el valor de mi empresa por si alguien quiere comprar. A menudo hay empresarios que dicen, oye, y si viene alguien a querer comprar mi empresa, ¿cuánto le digo? Y entonces ese tipo de empresarios lo que buscan es tener ese precio como si fuera un libro azul de empresas. Y eso no existe. Lo que hay que tener siempre muy claro a la hora de hacer una evaluación de empresas es ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo que estás buscando? ¿Ya estoy dispuesto a vender parte de mi empresa? ¿Estoy dispuesto a atraer nuevo capital? ¿Estoy dispuesto a deshacerme? Entonces, el mito es no tienes que tener el valor de la empresa en este momento porque además es cambiante. Este cambia y al final nunca será exactamente igual. Otro de los grandes mitos es que solo las empresas que cotizan en bolsa pueden tener este tipo de información. Y la realidad es que no. Hay más empresas que no cotizan en bolsa que las que cotizan en bolsa. Y sin embargo, todos los días se compran y se venden empresas. Los métodos más importantes para poder evaluar una empresa son sin duda la información. La información es indispensable para poder tener una cifra más cercana a la realidad. Si las empresas carecen de información, y cuando hablo de información me refiero a contabilidad, los resultados pueden ser diferentes o lejanos a lo que se tiene pensado. Este es uno de los principales o el más importante de todos los elementos, la información, para que se pueda llegar a la certeza. Los métodos de evaluación de empresas consideran distintos momentos.
El método de valor patrimonial considera la información de la empresa en este momento o al momento en que estamos tomando, con lo que tiene, con lo que debe, etcétera. Es muy diferente a hacer una proyección de la situación o de lo que estimamos que la empresa va a realizar en un futuro, lo cual tiene una carga de subjetividad importante. Pero ese método se llama flujos descontados. Ese método también es sumamente importante porque nos habla del futuro de la empresa. Entonces, la principal razón por qué existe una diferencia es por los momentos. Uno puede ser en este momento, otro puede ser a una proyección. Puede haber combinaciones de métodos, considerar incluso como algunas startups, considerar ponerle valor o ponerle una razón importante a patentes, a cosas que no son técnicamente cuantificables en este momento, pero que pudieran ser de gran valor. Por eso los distintos métodos no son 100% exactos y tampoco todos te llevan al mismo camino. Realizar dos evaluaciones con dos personas distintas, por supuesto que debe ser diferente en los valores. Sobre todo para empezar, si utilizan distintos métodos, seguramente van a llegar a valores distintos o a precios distintos. Si utiliza alguien un método que evalúa la situación de la empresa en este momento y el otro una situación futuro, es muy probable. Sin embargo, si hacemos el mismo método con las mismas características, con las mismas condiciones, lo más natural es que lleguemos a precios muy similares, pero para ello tendríamos que tener la misma línea, lo que nos llevaría a, si vamos a tener eso, ¿para qué requerimos dos evaluadores? El mejor momento para evaluar una empresa es cuando tú como empresario estás decidido a hacer algo. Cuando ya estás en esta toma de decisiones para hacer que tu empresa crezca a través de traer capital, nuevos socios, a través de fusionarte con otra empresa o incluso vender parte o total de la empresa, ese es el momento en el cual debes evaluar una empresa. Cuando estás en esta visión o tienes la visión de que una empresa va a hacer algo más. Cuando no tienes esta visión y solamente es una necesidad porque alguien te lo comentó, ese no es un buen momento. Al realizar una evaluación, tenemos que hacer revisiones puntuales de muchos aspectos de la empresa. Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, acreedores, deudores, infraestructura también conocida como activos, almacenes, deudas, pasivos, etcétera. Esos análisis invariablemente van a tener una afectación en la empresa, positiva o negativa, pero van a tener una afectación la cual va a tener que ser atendida, porque a través de esto podremos saber si algo le duele a la empresa, si algo no le duele a la empresa, y con ello poder hacer ajustes para poder mejorar y vender una empresa en mejor estado o tener la fortaleza de decir mi empresa está completamente sana y tiene lo suficiente para poder llegar a una buena negociación. Normalmente, una startup lo que está buscando es el futuro. Por ello, el método de flujos descontados suele ser el mejor para poder saber hacia dónde va la empresa. A través de este método, tú puedes llegar con inversionistas, con fondos de inversión y decirles, mi empresa va a determinado lugar en determinados años con determinadas características. Sin embargo, hay empresas que están empezando y que no tienen certeza todavía de las cifras. Y lo que más importa de esas empresas es su modelo de negocio, el cual es un modelo sumamente escalable, novedoso, etcétera. Cuando nos enfrentamos a este tipo de empresas, las cuales son relativamente incipientes en la información o en el desarrollo, lo que importa mucho es el modelo, la escalabilidad del negocio,
el nivel de conocimiento que puedan tener los propios socios de la empresa, y para ello existen algunos métodos que son híbridos, que consideran información cuantitativa, pero información también cualitativa. Entonces, ¿cuál es el mejor método? Depende en qué momento la startup esté parada. Los errores más comunes que se cometen al evaluar una empresa es no considerar la información que tiene la empresa. Es decir, cuando ésta tiene deficiencias, omitirlas o no considerar ciertos aspectos de la empresa. ¿Por qué? Porque no lo favorece, porque no va a arrojar una cifra adecuada. Entonces, el principal error es no considerar la totalidad de la información. Otro de los errores, no visitar las empresas, no conocer a fondo las empresas y sus filosofías, porque en esto nos podemos dar cuenta que la empresa puede ser más que un estado financiero y que incluso podemos ayudar a fortalecer a las empresas a través de conocerlas. Esto es un grave error, el no conocer qué es lo que estamos haciendo y no conocer el mercado. ¿Por qué quieres hacer una evaluación de empresas? Esa es sin duda la primera pregunta que te debes de hacer al realizar una evaluación. En el momento que tú tengas la claridad de por qué estás realizando una evaluación de empresas, esto te va a permitir determinar cuándo hacerla. El cuándo hacerla te va a indicar si es hoy, si es mañana, y a través de esto te va a ayudar a buscar cómo hacerlo. Y para ello te recomiendo te acerques a algún experto en evaluación de empresas que te permita detectar cuál es el mejor método que te sirve a ti y a tus propósitos.